¿Puede explicarnos algunos aspectos regulatorios de la reforma energética mexicana que va a modificar la anterior? Claro que sí, pues yo creo que lo primero que podríamos señalar es que todo lo que habíamos practicado en el régimen anterior, basado en esquemas de participación privada muy limitados como autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción y producción independiente, además de la importación y exportación, a estos eran operados a través de un régimen de excepción, porque la Constitución prohibía, en este caso, que los privados realizaran esas actividades. Entonces ahora la reforma, yo creo que el principal cambio es que eso que antes era una excepción se convierte ahora en un proceso totalmente abierto para que tanto los oferentes como demandantes tengan esas capacidades de decidir y analizar esas oportunidades de negocio. Uno de ellos te podría decir que ahora para los generadores va a ser igual o más importante qué tecnología usan, pero también en dónde generan. ¿Y esto por qué? Porque este modelo que han implementado las autoridades de precios nodales establece unas zonas de potencia y unos nodos del sistema de transmisión que van a estar mucho más congestionados que otros. Entonces quiere decir que el mismo megawatt hora generado en cierto momento va a ser igual o más importante dependiendo si el sistema en ese nodo está congestionado o no. Entonces yo creo que eso pues plantea un reto importante, sobre todo para los generadores, que como te comentaba, estuvimos acostumbrados a trabajar en un régimen muy particular, pues ahora eso, si bien representa una oportunidad, pues también representa un reto en términos del proceso de aprendizaje que vamos a tener que sacar. Otro de los aspectos es pues que ahora van a convivir precios y costos marginales separados. Antes cualquier generador o consumidor lo único que hacía era ver la señal de precios que daba CFE y pues todos los congestionamientos, todas las pérdidas de energía, todos los servicios conexos que para efectos de confiabilidad en el sistema se requerían, pues eran de alguna manera sintetizados en un solo precio. Ahora estos precios van a ser distintos y se van a cuantificar por separado. Entonces, pues vas a pagar un precio por el electrón si eres consumidor, pero también vas a pagar un precio por transmisión, vas a pagar un balance por el derecho financiero de transmisión, que es la diferencia entre los nodos, dependiendo de dónde se evacúa y dónde se entrega la energía, y además vas a pagar pues los costos por entrar al régimen de participante de mercado, tanto con la CRE como con el Centro Nacional de Control de Energía. Y en particular, por lo que se refiere al mercado de la cogeneración y del biogás. Pues mira, la cogeneración, pues en México sabemos que de acuerdo a los últimos estudios que hicieron las autoridades, hay cerca de 10,000 megas de capacidad potencial que actualmente no está siendo aprovechada, de las cuales más o menos 6,000, sin tomar todavía el efecto de las que sean rentables, pero hay más o menos 6,000 que corresponderían al sector privado y unos 4,000 a Pemex. Entonces ahí vemos una oportunidad importante, pero pues hay que recordar que la cogeneración no es una tecnología que se aproveche para suministrar energía eléctrica, sino que proviene de un proceso de eficiencia energética y de aprovechamiento de energía primaria. Entonces, pues para mí es como un recurso natural que se tiene que aprovechar. Más allá de si hay incentivos, pues siempre el aprovechar mejor tus recursos va a ser una decisión costo efectiva para el país, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, sí hay beneficios particulares para la cogeneración, pues sobre todo porque bajo esos criterios que, como te comentaba, va a publicar la CRE, pueden calificar como energía limpia y por lo tanto van a ser susceptibles de adquirir certificados. Sin embargo, pues yo veo el verdadero potencial de la cogeneración, uno, en que lo tenemos, dos, en que es energía firme, eso va a repercutir positivamente en el sistema, más allá de si se hace a través de un esquema de cogeneración o no. Y tres, pues que vas a aprovechar mejor tus recursos primarios, sobre todo porque Pemex tiene un aprovechamiento verdaderamente importante en sus propias instalaciones.